Yajaira Ramos. Voy a cederle la palabra para que ella nos dé sus datos personales, ¿no? Adelante, Magister. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primero agradecer esta oportunidad de poder entrevistarnos, conocernos un poco y sobre todo la especialidad. Bueno, quien les habla es la psicóloga Yajaira Ramos Santiago, ¿no? Psicóloga clínica, actualmente también docente en nuestra casa de estudios. Bien, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 33 años. 33 años, perfecto. ¿Lugar de nacimiento? Nací aquí en Lima, en el distrito de Comas, ¿no? Un 22 de diciembre del 89. Bien, ¿y en qué universidad es egresada? Yo estudié en la Universidad César Vallejo, de la sede de Lima Norte, en Los Olivos, muy cerca de aquí. Acá nomás. Sí, no. Ya, bien, este sería el primer bloque y voy a pasar al siguiente bloque de preguntas, ¿no? ¿A qué se dedica actualmente? Bien, actualmente hago docencia en esta universidad, en esta casa de estudios, ¿no? En la Facultad de Ciencias de la Salud, como también en la Facultad de Educación Primaria Inicial. Asimismo, también estoy realizando mi labor asistencial en un centro materno infantil ubicado justamente muy cerca de aquí en el distrito de San Martín de Porres. Y cuéntame cómo es su experiencia en realizando esas actividades. Bueno, dentro de la experiencia, básicamente por el día me dedico pues a hacer esta labor asistencial atendiendo a personas que tienen el diagnóstico de VIH, ¿no? Dentro de la estrategia de ITS-VIH, ¿no? Y bueno, la labor es bastante ardua, ¿no? La experiencia es bastante ardua porque somos o conformamos un equipo multidisciplinario, compuesto en este caso por médicos especialistas, infectólogos, ¿no? Enfermeras, obstetras, psicólogos, etcétera, ¿no? Y a su vez por las noches también haciendo labor docencia, como ustedes ya me conocen, ¿no? Sí, sí, bien. ¿Cómo se decidió usted estudiar esta carrera de psicología? La decisión, pues, básicamente fue primero por conocerme, ¿no? Y estando en la secundaria, algo importante creo que para una persona para decidir acerca de o elegir la carrera es conocerse un poco más, ¿no? Y de hecho que a veces no terminamos de conocerlo ni siquiera uno mismo, ¿no? Pero en esos años, recuerdo, en el tercer grado, si no me equivoco, en tercero de secundaria, tenía una profesora que influyó mucho en mí con respecto al curso de Relaciones Humanas. Y esta profesora decía pues que era muy importante que uno se vaya conociendo y sobre todo viendo la parte de tus defectos para mejorar y también esas habilidades que nos diferencian incluso del resto, ¿no? Y en ese tiempo yo veía en mi persona que tenía mucha paciencia, ¿no? Para las demás personas, ¿no? Ese tacto, ese tino para poder de repente llegar al resto, ser muy tolerante, muy paciente, ¿no? Y en este caso el amor también propiamente al dar un servicio, al escuchar, al aconsejar también, ¿no? Y ya mis compañeros me decían, ¿no? Ramos, tú aconsejas bien y todo eso, y me gustaba darme el tiempo de hacer eso. Entonces como que por ahí empecé a interesarme por el campo de la psicología, ¿no? Pero más que todo por ya vocación de servicios, podría decir, ¿no? O sea, que realmente te llena hacer eso. Así es, claro que sí. Bien, ¿a qué especialidad de la carrera de psicología se dedica usted actualmente? Psicología clínica, ¿no? Psicología clínica, como les comentaba, ¿no? Por las mañanas haciendo el trabajo netamente asistencial con bastante número de pacientes y justamente ahora abocado a esta población de VIH, ¿no? Sí. ¿Y cree que alguien influenció en eso para que usted se dedicara a esa rama o a esa especialidad? ¿O por qué decidiste esa especialidad? En mis tiempos de prácticas, ¿no? De prácticas preprofesionales, atendíamos en este caso en un hospital a poblaciones distintas, ¿no? Tanto niños, adolescentes, adulto mayor. Y justamente,
¿no? Dentro de esta experiencia diaria con esta población, a diferencia de otras prácticas que también tuve en espacios educativos, organizacionales, sentía mayor conexión, sentía que era mi pasión la parte asistencial, en la parte clínica, ¿no? Entonces fue por ahí el enganche que tuve y me apasionaba hacer eso, ¿no? En esta parte clínica quisiera que me saques de una duda respecto a cuando es parte clínica, ¿atiendes a niños en general o es general? ¿También atiendes adultos? ¿Te refieres a nivel general o a nivel de lo que estoy haciendo ahora? A nivel de lo que está haciendo ahora, o más que todo quisiera que me saques la duda de que la psicología, que digo, la especialidad de clínica es general, se basa en general, puedes atender a niños, adolescentes, adultos, etcétera. Claro, la población es en general, ¿no? Atención a niños, adolescentes, así es. Perfecto, bueno, sí. Ya. Gracias. Bien, voy a proceder a mi compañera Selene para que ella proceda con las siguientes preguntas. Muchas gracias. Ok, Rocío, gracias. Selene, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Selene Estemas Ramírez García. Bueno, voy a... ¿Dónde trabajas? No haciendo bulla. Sí. No está haciendo bulla. Estábamos comentando hace instantes que trabajo en la Universidad de En su cuarto, está castigada. Actualmente, ¿no? Y también pues en un centro materno-infantil, que esto proviene por parte de la Dirección de Redes Integradas, por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, este centro materno-infantil está ubicado en el distrito de San Martín de Porres, está muy cerca y bueno, y estamos justamente con algunos objetivos, ¿no? Que tenemos muy en claro de hacer el abordaje también a esta población seropositiva, como también a los familiares, ¿no? Y a la comunidad en general, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo trabaja en ese lugar usted? Ingresé aquí a la universidad en el año 2019, nos llevamos para los 3 años, yo cumplí 3 años haciendo laboración de aquí en esa institución, y pues en la DIRIS, en la Dirección de Redes Integradas, también voy trabajando ya 4 años y medio. Bueno, con la siguiente pregunta. ¿El trabajo que hace actualmente usted le apasiona y bueno, ¿no? ¿Por qué? Sí, de hecho que sí me apasiona, ¿no? Siento que encajo muy bien con respecto a las habilidades que he desarrollado en el transcurso de mi formación, ¿no? Como psicóloga. Y también, ¿no? Por todo lo que a diario se va aprendiendo en la praxis diaria, ¿no? O sea, uno va, en este caso, alimentándose también de otras profesiones, de este equipo multidisciplinario que así hincapié hace instantes, ¿no? La forma de abordaje, y siento que justamente me apasiona mucho hacer esta labor. ¿De qué trata su trabajo? Si me podría describir sus actividades un día de trabajo laboral. Bueno, un día de trabajo laboral, por ejemplo, es hacer consejerías, que es la parte donde nosotros estamos siempre abocados, ¿no? Realizar un pretest, por ejemplo, ¿no? Para ver el impacto emocional, en este caso, de estos pacientes con VIH que son recientemente diagnosticados. Nosotros sabemos que cuando una persona recibe un diagnóstico de esta, ¿no? como esto, como cáncer o cualquier otra, genera un impacto emocional y muchos pasan por un proceso de duelo, ¿no? Y este proceso de duelo es básicamente indistinto en cada ser humano. Y nosotros nos encargamos de hacer el primer abordaje inicial, ¿no? O el abordaje inicial. Luego vamos a hacer una evaluación de aspectos psicológicos, ¿no? Donde utilizamos instrumentos psicológicos, ¿no? Y seguidamente hacemos un diagnóstico. Y en función a eso vamos a establecer también algunas técnicas de abordaje, un plan de tratamiento, ¿no? Junto con la familia, en caso de ser necesario. Se hacen también algunas llamadas telefónicas a los familiares, a las parejas sexuales, entre otras. Y bueno, y estar pendiente también del tratamiento antirretroviral, por ejemplo, ¿no? Y hacerle seguimiento, que es también muy necesario, muy importante. Eso es parte de la praxis diaria que realizo. A su vez también pues brindar las clases con los estudiantes de esta casa de estudios, ¿no? También por ahí revisando sus trabajos, ¿no? Dándole también soporte en la parte de investigación en algunos casos. Hay estudiantes de esta carrera, como también de otras que también piden, en este caso, mi asesoría, ¿no? Y hay que estar pues justamente dándoles el alcance
con respecto a libros, artículos científicos, ¿no? Entonces, el tema de investigación, docencia también es muy importante, ¿no? Y es lo que también me gusta. Claro. Esto con lo que usted tiene con los pacientes, entonces, es un proceso hasta que ellos se sientan en el, ¿cómo lo puedo decir? Hasta que se sientan bien ellos mismos, hasta que procedan lo que tienen. Uh-huh. Hasta que ellos puedan, en este caso, aceptar la condición, ¿no? De ser pacientes seropositivos. Después de la aceptación, básicamente ya pueden adquirir un tratamiento también, que son los antirretrovirales. Seguidamente también contar con un soporte emocional, ¿no? Hacer algunas visitas domiciliarias en caso sean necesarias, algunas llamadas o contactos a nivel de WhatsApp, videollamadas como en este caso que estamos haciendo nosotras, ¿no? Con el fin de que el paciente se pueda adherir al tratamiento y por ende también mejore su calidad de vida, que es muy importante. Bueno, ¿qué habilidades considera o tiene usted para realizar su trabajo? Por ejemplo, la empatía, ¿no? La empatía en ponerse en lugar del otro, conectarse con los sentimientos, las emociones del otro, es bastante necesario. Establecer el rapport, que también es importante dentro de la labor diaria del psicólogo y en especial para mi persona. Para mí es muy importante en el primer contacto con el paciente generar esa confianza, ¿no? Y también mencionar también el hecho de la confidencialidad, sobre todo cuando hacemos este abordaje con pacientes que tienen este diagnóstico. También por el tema del estigma, ¿no? El estigma social, la discriminación, el hecho también de que mejor dicho, de que el profesional que te está atendiendo, en este caso el psicólogo, pueda tener esta confidencialidad con respecto a algunos datos que uno se brinda, que son muy íntimos, ¿no? Y otra cosa también es poder gestionar también la propia emoción del mismo psicólogo, es importante poder conocerte, gestionar tus emociones, ¿no? También definir los objetivos en cuanto a la parte terapéutica que se va a realizar con el paciente. La escucha activa también es muy importante, ¿no? Tener el tiempo, la delicadeza propia en cada sesión, porque muchos de ellos vienen pues con muchas cosas detrás de, ¿no? Y necesitan una persona, un profesional que se detenga pues a escuchar detenidamente lo que ellos quieren transmitir. Entonces, esas habilidades que si bien es cierto uno las va desarrollando poco a poco en el camino, en la formación como psicólogo, son bastante importantes, ¿no? Y son justamente las que yo destaco en mi persona. Claro. ¿Qué satisfacciones le da su profesión? Bueno, hablar de satisfacción es hablar de alcanzar una felicidad plena, ¿no? Sentirte bien o lograr un bienestar en muchos aspectos. Y esta profesión a mí me ha brindado mucho bienestar, tanto a nivel personal, por sentir que me estoy desarrollando cada vez más, obtengo los logros que yo estoy trazándome, ¿no? Actualmente estoy haciendo una especialización en terapia cognitivo-conductual, que es algo que ya lo estaba postergando hace mucho tiempo atrás, pero gracias a Dios tengo la oportunidad ya de estar justamente en término de esta formación. También como una satisfacción considero haber obtenido un logro de un reconocimiento por una resolución directoral que justamente el año pasado me otorgó la universidad, ¿no? Como maestra destacada en la Facultad de Psicología. Entonces, esos reconocimientos dentro de la satisfacción como profesional y como persona para uno es bastante valioso, ¿no? Y eso es justamente de las que yo tengo ahorita bastante en mente, ¿no? Y me impulsa a seguir mejorando también. ¿Qué logros considera que ha obtenido durante su carrera o con esta carrera que ahora tiene? Mira, asociando lo que me preguntabas hace instante, ¿no? El hecho también de iniciar ya por inaugurar un consultorio psicológico que también lo tenía como proyecto hace mucho tiempo y justamente al terminar ya, o mejor dicho, empezar la pandemia, lo estuve evaluando, pero se quedó detenido por el tema del contacto, ¿no? Pero ahora estamos ya nuevamente retomando este proyecto personal y siento que es un logro que estoy alcanzando poco a poco, porque de hecho que dentro de la actividad que realizo de manera diaria hay muchas personas que solicitan atención, ¿no? Y en muchos casos
para ellos es muy importante la parte de la atención presencial, ¿no? Refieren que se siente más cálido el trato, la comunicación, porque nos podemos ver bien, nos identificamos, ¿no? Entonces, por ese lado, ya esta apertura de este consultorio para mí es un logro muy importante, ¿no? Después, como les decía, el obtener también el destaque, a tener un destaque en cuanto a mi labor como docente también es un logro, ¿no? Que es muy personal. Y también pues seguir conociendo a muchas personas, seguir teniendo el apoyo de muchos colegas al momento de repente de poder hacer alguna derivación y siempre piensan en uno, ¿no? Y dicen, tú tienes este problema, mira, te recomiendo a tal persona, tal psicólogo, ¿no? Entonces, a su vez estoy recepcionando también, en este caso, muchas solicitudes por parte de otros colegas para la atención de sus pacientes derivados, o también, en este caso, yo también las realizo con algunas otras, ¿no? Entonces, son logros que he obtenido y de la cual me siento muy satisfecha también, ¿no? Okay. La última pregunta para terminar con mi persona es, ¿cuáles eran las materias favoritas cuando usted estudiaba? Uy, cuando eres psicólogo te gustan todas las materias, ¿no? Todo te gusta. Y bueno, y de esas me encantan, bueno, las que más resalto, creo que también por la metodología del maestro, que te engancha mucho, ¿no? Y yo tenía pues un maestro, lo voy a mencionar en esta entrevista, Santiago Valero, que es un colega muy destacado en los cursos que me enseñaron a mí. Él me enseñó psicología, intervención psicológica en emergencias y desastres, ¿no? Actualmente él es bombero, es policía también, ¿no? Entonces, en este caso, la metodología que él realizaba y aplicaba con los contenidos me parecía maravilloso, ¿no? Era la primera que estaba tempranito adelante. Psicopatología también era otro de los cursos que me encantaba, psicología forense y psicoterapia familiar, ¿no? De familia. Esas fueron las que marcaron mucho en mí. Ok, bueno, gracias por responder las preguntas. Le doy el pase a mi compañera Vanessa. Buenas tardes, Magíster Jaira, un gusto tenerla aquí en esta entrevista. Proseguiré con los bloques de preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿existe otra profesión que le hubiese gustado realizar? Sí, de hecho que sí, de repente en su momento pasó por mi mente el estudiar obstetricia, ¿no? El hecho de ver surgir una vida y tenerlo enfrente, como el nacimiento de un bebé o seguir su proceso de crecimiento, me llamaba mucho la atención. Eso fue algo que también lo evalué en su momento, pero me incliné más para esta parte del campo de la psicología, ¿no? Mi segunda pregunta sería, ¿cuál fue el momento más duro en este estudio? ¿Pasó algún momento duro que le chocó? Estudios a nivel superior, ¿no? Complicado de repente el hecho de que yo fui, mejor dicho, madre joven, ¿no? Fui madre adolescente y entonces en esa formación, en los primeros ciclos, un poco complejo porque mi pequeña mi hija estaba muy pequeña. Cuando hay una participación, y el hecho de tener el papel de madre, de estudiante y trabajar era una cosa de locos, como dicen. Entonces, estar aquí cumpliendo las labores sin dejar también tu papel de mujer, tu papel de madre, tu papel de hija, de estudiante. Entonces, por ahí fue un poco complicado, incluso también hasta el tema económico al inicio, ¿no? Poder organizarme, ver en qué voy a trabajar. Y de repente la desesperación que uno tiene cuando tú sientes que estás en lo tuyo, en tu carrera, y quieres trabajar de eso, pero todavía no puedes, ¿no? Porque todavía no hay un título de por medio, una certificación, entonces ahí un poco como que era complicado. Sí, entiendo. La siguiente pregunta sería, ¿sus padres estaban de acuerdo con su selección de profesión, ya en este caso psicología? Sí estaban de acuerdo, Me dijeron que encajaba bien, así que bueno. Qué bueno. Es que en algunos casos los padres no están de acuerdo, prefieren que su hijo estudie otra carrera. Pero qué bueno que sus padres le hayan apoyado en esta instancia. Así es, Vanessa. La siguiente pregunta sería, ¿qué le hubiese gustado saber antes de estudiar su carrera?
¿Qué me hubiese gustado? La verdad que no me he puesto a pensar en eso, hasta el momento. Solamente fue De repente el campo de acción, ¿no? El campo de acción, que yo le veía a psicología como un psicólogo clínico, nada más. O de repente hasta un psicólogo educativo, pero no sabía exactamente la labor que se cumplía en la parte organizacional. Me hubiese gustado también ampliar un poco más la información antes de tomar la decisión de estudiar psicología, pero no para que desista de eso, sino para ver la proyección que tiene esta disciplina, ¿no? Esta profesión. Podemos estar en todo, y estamos en todo lugar, en realidad, ¿no? Entonces, eso sí me hubiese gustado un poco ampliar la información. okay. La siguiente pregunta, ¿qué dificultades ha tenido que enfrentar como profesional? Dificultades como profesional actualmente. Bueno, el hecho de realizar la labor asistencial en el campo clínico en tiempos de pandemia, ¿no? Ahora, justo hace poco, ¿no? Ha sido uno de los momentos más críticos en líneas generales, porque el hecho de repente no recibir a tu paciente extendiéndole la mano, diciéndole, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, toma, ¿cómo estás? Siéntate, dirígete, o una palmadita en el hombro, o simplemente el hecho del saludo y tener que estar prácticamente con la mascarilla, con el casco, encima todo cubierto, y pues se te nota solamente los ojitos, y que el paciente te mire así como diciendo, estoy frente a un robot prácticamente porque estás cubierto todo, y encima lo tienes que atender dejando un espacio de 2 metros, 3, entonces de repente un poco el hecho de la calidez de la atención en cuanto a la cercanía, ¿no? Entonces esta relación de terapeuta o psicólogo con paciente ha sido una de las cosas un poco complejas dentro de la actividad que he realizado, y el hecho de estar desinfectando todo el ambiente, entonces como que al paciente se queda un poco triste o siente que incluso lo pueden discriminar, o que uno lo asocia por el hecho de estar por el hecho de tener el VIH de repente, o porque está con COVID. Entonces eso ha sido una de las situaciones desagradables que he enfrentado hace poco, ¿no? Y la cual me apena mucho incluso. Hemos perdido muchos pacientes, el hecho de llevar un plan de tratamiento de 6 sesiones de repente con un paciente que de pronto fallezca, el impacto que genera uno también como profesional es fuerte en ese sentido, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia hasta el momento en esta profesión? Bueno, las experiencias que yo destaco aquí es justamente la respuesta o el agradecimiento que te dan tus mismos pacientes, ¿no? El hecho de decirte, mira, psicóloga, gracias a tu apoyo, a tu servicio, a tu recomendación, a tu sugerencia, he logrado esto. Mi vida ha cambiado de tal manera de que ahora vivo mejor y me siento feliz. Entonces, esas palabras a uno lo llena mucho, a uno le hace reflexionar y decir que el lugar donde estás actualmente es el mejor lugar para ti, ¿no? Y lo ves en la sonrisa, en un gesto gratificante por parte de uno de tus pacientes, o de un estudiante también que te busca y te dice, maestra, qué buena esta experiencia que nos has brindado, etcétera, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen que uno pues se sienta muy, pero muy bien, ¿no? Más que algo físico, es simplemente una palabra, un gesto, ¿no? Que uno recibe. Sí, es muy gratificante y se siente muy bien. Así. Sí, mi última pregunta. ¿En la actualidad considera que hay suficientes empleos para en este caso hay varios, ¿no? En diferentes instituciones, ministerios. Entonces sí he podido notar en estos últimos tiempos este rol tan importante que nosotros los psicólogos tenemos y la necesidad propiamente de esta disciplina en el campo social, ¿no? Y muchas gracias por responder las preguntas realizadas por mi persona. Para terminar, le paso a mi compañero Steve para que prosiga con las últimas preguntas. Muchas gracias. Correcto, gracias Vanessa. Buenas tardes, profesora. Ya para culminar y para cerrar el último bloque, le tengo las últimas preguntas.
¿Debería o usted considera que ir todo el mundo al psicólogo? Repíteme tu pregunta, lo entendí mal, creo. ¿Que Repíteme. usted cree que debería ir todo el mundo al psicólogo? Es decir, o al psiquiatra en caso sea necesario. Sí, en realidad es importante que todas las personas pasen algún momento por algún tipo de intervención psicológica, evaluación o tamizajes, ¿no? Sabemos que el problema en salud mental hoy en día pues ha aumentado en este caso los índices, ¿no? Entonces es bastante necesario que todas las personas, ya sean niños, adolescentes, adulto mayor, pueda pasar por una consulta psicológica. No está de más. Así como cuando vamos a un odontólogo a pasar una revisión general o cuando Claro. vamos al ginecólogo, etcétera, es muy importante también, de hecho, pasar por nuestra especialidad, ¿no? Claro, vendría a ser más que nada como un chequeo de rutina, pues, ¿no? Así es, No, no así es es. necesario de que te afecte algo o estés pasando por un proceso doloroso, simplemente es importante hacerlo. Así es, ¿Sí? tiene la razón. Así es. ¿Usted considera que esta profesión es bien remunerada? Sí, considero que es bien remunerada. Podría mejorar en cuanto a la remuneración, pero también depende mucho de uno, ¿no? De los objetivos que uno tenga, de la forma en cómo uno quiere también proyectarse. Si lo ves más por un tema económico, el hecho también de tomar la iniciativa, por ejemplo, de poner un consultorio privado, trabajar en instituciones diferentes, ¿no? Entonces es bien remunerado cuando uno siente que está en la carrera, que es su pasión. Claro. Porque cuando no es así, sientes que trabajas realmente, ¿no? Y al sentir que trabajas, te estresas y por ende a veces ya no quieres ni salir a trabajar, ¿no? Claro. Y en consecuencia, pues la remuneración no va a ser tan buena, ¿no? En todo caso, ¿usted recomendaría o considera que cuando se trabaja de manera particular, la remuneración es más satisfactoria que trabajar, ¿no? Para una entidad? Tanto por los dos lados, sí, solamente que en el particular manejas mejor tus tiempos, ya ves tu agenda y tú ya lo vas programando de esa manera, ¿no? Entonces, trabajar ya en una entidad pública o privada, fuera o ser dependiente, mejor dicho, de una institución, pues hace que te sujetes a un horario, ¿no? Claro. No más allá de eso, sí es bien remunerada, ¿no? Uh-huh. ¿Usted considera que es normal sentir vergüenza al acudir al psicólogo? Sí, muchas de las personas comentan eso, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Cuando trabajan con adolescentes dicen, ay, no, qué vergüenza, qué roche, dicen, ¿no? ¿Que ¿Para qué voy a ir al psicólogo? Y los adultos también dicen, ¿por qué el psicólogo tiene que enterarse en mi vida? No, qué vergüenza, ¿qué le voy a hablar de estos temas? Y eso es algo usual en muchas personas. Entonces, la labor de nosotros es crear conciencia, ¿no? Conciencia, sensibilización en las personas y que consideren muy importante y necesario acudir a nuestra especialidad sin sentir pues que los vamos a menospreciar, a discriminar o a burlarnos de repente de su situación actual, ¿no? Claro. Y también sería recomendable decirle a otra persona que consulte a un psicólogo, es decir, el consejo. De ¿Usted hecho lo, que sí. sí? Sí, de hecho que pasar por una consulta psicológica es importantísima, ¿no? Y de repente a modo de sugerencia decirle a alguien, oye, es bueno que visites un psicólogo, no está de más, ¿no? Ah, como un Y romper consejo. pues con el estigma de decir, claro, vamos al psicólogo porque estamos locos, es lo que realmente a veces las personas lo tienen en mente y no es así, ¿no? Claro. Probablemente antes se podía, pues, no socializar ese tema con que si tú vas al psicólogo, la persona está un poco demente, ¿no? Pero ahora como que ya ese tabú se ha abierto un poco y bueno, y también porque los jóvenes ahora en la actualidad, ¿usted por qué cree que elegirían esta carrera o por qué cree que se inclinan a estudiar esta carrera? Bueno, considero que los jóvenes se inclinan por estudiar esta carrera justamente porque el ser humano está cambiando, el ser humano ha modificado mucho sus estructuras mentales, ¿no? Y que en este caso eh, muchos de ellos consideran importante trabajar en cuanto a habilidades blandas, a reconocer también cómo somos, en qué podemos mejorar,
brindar este servicio al resto, o esta vocación de servicio que justamente uno de ustedes comentaba hace instantes, ¿no? Y en esta búsqueda o en esta exploración de tu identidad, de tu interior, ven por concerniente escoger una carrera que pueda trabajar esto también, ¿no? Muchos de ellos se inclinan por este aspecto. Como también hay otro grupo que de repente ha sido afectado emocionalmente en algún momento de su vida por alguna circunstancia o una situación, ya sea por violencia física, psicológica, sexual, etcétera, y que también les gustaría de alguna manera contribuir en la sociedad también dando esta intervención a personas que también como en el caso de ellos, hayan sido afectados, dándole pues un granito de arena de aporte, ¿no? Restableciéndolos emocionalmente, algo que de repente en su momento ellos no sintieron o carecieron de este apoyo emocional, ¿no? Entonces, muchos de ellos también se orientan por esta parte. Claro. Usted en este momento, ¿cómo puede contribuir con su carrera, con el desarrollo de nuestro país actualmente? Entender la conducta humana es básicamente nuestro pilar del día a día, ¿no? Nosotros estamos básicamente proponiendo diversas estrategias que nos ayuden a acercarnos a la población frente a cualquier tipo de situación. Y es justamente uno de los objetivos que se tienen dentro del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Hacer pues que en este caso nosotros como seres humanos podamos también generar diálogos de manera grupal, buscando un interés en común, de manera pacífica, por ejemplo, ¿no? También de repente trabajar con las creencias de ciertos sectores, ciertas personas, las necesidades, sus expectativas de vida. Entonces, la labor que nosotros cumplimos y contribuimos en nuestro país es bastante notorio, ¿no? Claro. A mis compañeras y a mí bueno, estamos estudiando lo mismo que usted. Usted, como consejo, ¿por dónde cree que deberíamos de comenzar? ¿Comenzar en qué aspecto? En cuestión a la carrera, al estudio, ¿no? A lo que hemos elegido. En cuestión, por ejemplo, a organizarnos, a poder, ¿usted cree conveniente de que los primeros ciclos es con mucho más dedicación, esfuerzo? Te dejé de escuchar por una llamada que entró, discúlpame. Lo Eh, último que decías, en los primeros ciclos. no, yo me refería a que mis compañeras y yo hemos elegido estudiar lo mismo que usted. ¿Por dónde usted cree que deberíamos de comenzar? Uh-huh. Primero, con el desarrollo personal, es muy importante, ¿no? Que tú te conozcas, que puedas identificar tus fortalezas, tus debilidades, aspectos positivos que tú tienes, hacer un proyecto de vida, por ejemplo, también es importante, ¿no? ¿Qué esperas de aquí en 5 años, en 10 años? ¿Cómo también puedes brindar los aportes necesariamente desde tus fortalezas a la sociedad? Entonces, este trabajo de desarrollo personal es muy importante para la formación de todo estudiante en cualquier carrera y sobre todo en las carreras que trabajan con personas como somos nosotros, ¿no? Ciencias de la salud. Entonces, es muy importante empezar con este desarrollo personal. ¿Y el consejo que usted nos podría dar respecto a esta profesión? El mejor consejo como profesional. El mejor consejo, ¿no? En este caso, ponernos en el lugar del paciente, del usuario, de la persona que te busca, ¿no? Y nunca dejar, en este caso, de lado las expectativas que tú misma tienes con tu paciente, el tino para poder llegar a ellos, hablar algún tema, ¿no? Esas habilidades que a veces uno dice que sí las tiene, pero al momento de la praxis te das cuenta que te faltan cosas, ¿no? Entonces, estar muy pendiente de esto para mejorar, ¿no? Brindar esa calidez a todas las personas, es algo que nosotros vamos a ir fortaleciéndonos poco a poco. Y bueno, y estar muy atentos a las necesidades de la sociedad, ¿no? Las necesidades cambiantes, la sociedad cambia de un momento a otro, el ser humano está cambiando mucho en muchos aspectos, ¿no? Claro. Entonces, es una carrera que implica ser muy responsables, disciplinados, organizados y estar a la vanguardia, siempre estar capacitándonos, porque como mencionaba, ¿no? El ser humano es cambiante y esas capacitaciones, esos cursos, esos talleres que se brindan, ¿no? Entonces nos ayuda justamente a poder tener estrategias, poder tener maneras de intervenir en ciertos aspectos, ¿no? De índole psicológico.
Claro. Como una última pregunta, pero ya más personal, que es una duda que yo tengo, psicóloga Yajaira, es, usted al momento de culminar la universidad, un psicólogo tiene que estar emocionalmente preparado, es decir, nosotros como seres humanos no dejamos de tener inconvenientes el día a día, ¿no? Entonces, nosotros, cuando usted en este caso terminó la secundaria, sentía que ya estaba plena para poder ayudar a otras personas. No, 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 no. Terminando secundaria, no. No, Lo que la es carrera. ya, como mencionaste secundaria, por eso digo Ah, no. no, no, la Pero carrera. cuando terminamos la carrera, de hecho que no, nosotros somos seres humanos tal cual como el resto, ¿no? Sentimos también, tenemos las emociones a flor de piel, somos seres humanos pues que también tenemos capacidades, como también cosas por mejorar. Entonces, dentro de este potencial emocional, va a haber algunos casos donde necesariamente nos marquen mucho, ¿no? Nos marquen, nos desestabilicen en el momento, pero es muy importante también poder gestionarlas y controlarlas, ¿no? Y es algo que lo vamos a ir entrenando en la praxis diaria, pues, Claro. ¿no? Y ahí nos vamos conociendo y manejando. Y te vas a dar En cuenta. todo caso sería normal, ¿no? Sería normal uno como ser humano tener sus propios problemas, independientemente de que uno sea psicólogo, el poder ayudar a otras personas, nosotros seguimos siendo seres humanos, ¿cierto? Así es, somos seres humanos, ¿no? Y de hecho que un psicólogo va a tener que visitar en un momento a un terapeuta también, ¿no? Para poder sacar todo lo que vamos acumulando en nuestro día a día, más allá de las cosas de los pacientes, porque realmente es ir más allá de eso, incluso nosotros con las experiencias que tengamos, con las dificultades que tengamos en el aspecto personal, familiar, amoroso, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante trabajarlas también. Gracias por las preguntas, psicóloga Yajaira. Bueno, en este caso, ya para finalizar, queda agradecerle por el tiempo que se ha tomado. Rocío, Vanessa, Selena y la que le habla, estamos muy agradecidas. Creo que nos llevamos una experiencia bien bonita con respecto a eso y una vez más agradecida con el tiempo que nos ha brindado para esta ayuda, ¿no? Y que todas las cosas por las que usted ha pasado va a ser en algún momento también, pues, ¿no? Nuestra experiencia de vida en la carrera. Claro que sí. Agradecerles a ustedes más bien por la oportunidad, ¿no? En este caso, de poder llegar a ustedes, de repente a otros estudiantes también, ¿no? Y bueno, a seguir adelante, chicas, que mucho por hacer en realidad, ¿no? Gracias, Vanessa, Rocío, Selene. Un besito. Muchas gracias.